SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, en esta mañana de jueves con Carlos Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Con Bernat González Harbour, buenos días. Hola, buenos días. Y con Víctor Lapuente, buenos días. Muy buenos días, Ángels. Vamos a empezar, después tendremos tiempo para hablar de la política aquí en España, pero dejadme que empiece por unos datos que contrastan mucho con el discurso que se va imponiendo sobre la inmigración, empujado y arrastrado por la ultraderecha y desde que está Trump al frente de la Casa Blanca por el propio Donald Trump, porque ya saben que llega a la Casa Blanca hablando y ya ejecutando deportaciones masivas. De hecho, las redadas ya son un hecho en Estados Unidos, criminalizando la inmigración, y es algo que se está generalizando primero en Estados Unidos y después en el resto del planeta, y está contagiando al resto de Europa de la mano de los partidos de la ultraderecha. Esa propaganda choca frontalmente con las cifras, cuando uno ve los datos, de lo que contribuye económicamente la inmigración a nuestra economía, a la economía de Estados Unidos, a la economía de Alemania, a la economía de Francia. Así que hoy yo quisiera empezar este abierto enfrentando las consignas que no dejamos de escuchar desde hace un tiempo con los datos. Javier Ruiz, hola de nuevo. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Y vamos a empezar, si te parece, por eso que decía, por uno de los primeros anuncios que hizo Donald Trump y que se está convirtiendo ya en un hecho, por las deportaciones masivas que promete Trump. Sí, ¿te acuerdas de aquellas matemáticas del muro? Era imposible pagar un muro que tapiara todo México. No había ni albañiles, ni cemento, ni tiempo, ni dinero suficiente. Las matemáticas no daban. La consigna era la que era, las matemáticas no daban. Las matemáticas de la deportación tampoco salen. ¿Se incluye a Guantánamo, como se ha dicho esta madrugada, o no? No salen. Trump ha prometido 11 millones de deportaciones. Bajo Biden el año pasado fueron 271.000. Bajo Trump, en su mejor momento de deportaciones, fueron 267.000. Trump está diciendo que va a multiplicar por 40 esas deportaciones. Más allá de que es imposible la cifra, no hay policía suficiente en Estados Unidos. Significaría destinarla solo a esto, ni ejército suficiente, ni medios en el Departamento de Inmigración suficiente. El Departamento de Inmigración dispone ahora de 41.000 camas. Esto requeriría 100.000. Incluso aunque sumes Guantánamo, Estados Unidos necesitaría 500 centros, con capacidad para 500 detenidos al año, cada año, durante una década. No dan de ninguna manera. Por cierto, Ángeles, tampoco salen las cuentas por coste. El coste de esto sería de 1 billón con B, 1 billón de los nuestros. Es algo parecido a todo el PIB de toda España en un año. Por no hablar de cuestiones como justicia, porque esto de y que tengan antecedentes penales, los hay. 128.000 inmigrantes tienen antecedentes por infracciones de tráfico. Se puede deportar, sí, pero hombre, deportaciones por accidente de tráfico no parecen peligrosos criminales. Ya, pero si tampoco salen las cuentas de la rentabilidad de esa medida, de esas deportaciones masivas. Claro, porque esto es el coste. Y luego está, efectivamente, el rédito, la rentabilidad. Deportar a 11 millones de personas significa deportar al 6% de la mano de obra en Estados Unidos. Sin el 6% de la población trabajadora, tienes dos alternativas. O paras la economía, recesión, o la encareces a lo bestia, inflación. En agricultura, la mitad de los trabajadores americanos son inmigrantes. En construcción son 1 de cada 6. La Universidad de Colorado ha hecho allí un estudio bastante sólido, muy fuerte, en el que dice: cada 11 trabajadores inmigrantes menos, basándonos en la historia de las deportaciones, cada 11 trabajadores inmigrantes menos se echa también a un americano. Porque esos inmigrantes también consumen, van a bares, van a locales, compran en supermercados. La deportación de inmigrantes acaba resultando en paro para los locales. Así que esto o se paga con recesión o se paga con inflación, pero se paga. Esto no es gratis. Estas son las cuentas de la inmigración allí, pero decíamos que es un discurso que está arrastrando también a Europa, de la mano de los discursos de la ultraderecha. Aquí, Javier, ¿se puede sostener la economía sin inmigración o la inmigración suma a la economía?
Ángels, no hay ningún debate. No hay ningún debate sobre esto. La inmigración es la clave que explica el desarrollo económico español. Lo midamos como lo midamos. Todo lo demás es propaganda, todo lo demás es ruido y todo lo demás es buscar chivos expiatorios. Midamos lo que midamos. Crecimiento económico, empleo, incluso ingresos públicos, impuestos. Por mucho que se insista en discursos como ese del muro de Trump, que aquí Abascal, Vox han traducido así. Estamos aquí para decir más muros y menos moros de esos que no respetan a las mujeres. Por mucho que tú quieras insistir, Ángels, las matemáticas tampoco dan aquí. La inmigración es positiva para la economía. Tenemos un 13% de nuestra mano de obra inmigrante. Su aportación explica la mitad de, primera clave que medimos, crecimiento económico. El 50% del crecimiento económico en España desde el COVID, el 50%, la mitad del milagro español, se debe a los inmigrantes. Midamos segundo factor, empleo. Esa frase de nos roban el trabajo. Bueno, sin inmigrantes hay sectores que sencillamente colapsarían. Por ejemplo, en España, en la agricultura. En la agricultura, la mitad de los contratos de peón agrícola, la mitad de los contratos el último año, han sido extranjeros. En la construcción es 1 de cada 3, el 31% de los contratos de albañiles, extranjeros. Los extranjeros, los inmigrantes, son quienes vienen a servir y a limpiar. Y es imprescindible su aportación. 6 de cada 10 contratos de empleado doméstico son inmigrantes. 1 de cada 5 contratos de camarero son inmigrantes. En la cocina, por cierto, 1 de cada 3. Estos son datos oficiales de trabajo. Así que no es que estén robando el empleo. Lo que están es llenando un agujero generacional. Tuvimos una natalidad tan baja durante tanto tiempo que cuando necesitas personal, mano de obra de entre 20 y 40 años, no los hay en España. Y lo que están haciendo es llenar un agujero generacional, decía el catedrático Josep Oliver. La entrada de inmigración no solamente no está, digamos, robando empleo a los nativos en España, sino que está llenando esos agujeros que nuestra natalidad no ha llenado. Así que, si medimos crecimiento, la mitad se debe a los extranjeros, a los inmigrantes. Si medimos empleo, la economía colapsa sin ellos. Pero luego hay una trampa dialéctica, Ángels, que es esto de, no, y los recursos que consumen aportan impuestos. Incluso los inmigrantes ilegales, a los que tanto se criminaliza, aportan impuestos. Cuando compran en una tienda, están pagando el IVA. Cuando pagan lo que paguen, están pagando impuestos. Y el aumento de recaudación, que por cierto beneficia a los servicios que recibimos los españoles, solo se explica con los inmigrantes. La mitad del aumento de recaudación es precisamente por la contribución de inmigrantes. Y luego está esta mentira de no, y las paguitas y las subvenciones van menos al médico. Son gente más joven, por tanto es gente más sana. La única especialidad médica en la que consumen más es la de ginecología, porque tienen más hijos. Pero ahora mismo consumen menos recursos públicos. Así que, Ángels, la propaganda puede ser la que sea, y es ensordecedora, pero los números son aplastantes. La inmigración es positiva y la inmigración es la clave que explica nuestro nivel de vida. Javier, gracias. Un abrazo hasta ahora. Quédense con esos datos, porque vamos a ampliar algo que decía ahora de pasada Javier Ruiz. Sara Canals, corresponsal en Washington. Buenos días. Buenos días, Ángels. Anunció ayer Donald Trump ese envío a la cárcel de Guantánamo de migrantes que estuvieran en situación irregular. Seguro que a los oyentes les suena Guantánamo, porque es esa prisión en Cuba en la que Estados Unidos torturó a presos durante muchos años. La idea de Trump es ahora meter en Guantánamo a 30.000 personas migrantes. Y además Trump, Sara, hizo este anuncio mientras firmaba esa primera ley con la que deja claras sus prioridades, que es que la ley que le permitirá expulsar personas acusadas de un delito sin necesidad de que se haya demostrado su culpabilidad. Sí, es una ley aprobada hace poco por el Congreso con el apoyo de los demócratas más moderados y por lo tanto una victoria para Donald Trump. Y una primera ley muy significativa porque se llama Laken Riley, en honor a una estudiante asesinada en Georgia por un inmigrante sin papeles, y un suceso al que Trump recurrió muchísimo durante su campaña para defender su deportación masiva. Pero antes de celebrar la entrada en vigor de su primera ley, en un acto muy solemne dentro de la Casa Blanca, Trump aprovechó para anunciar que esa misma tarde firmaría una orden ejecutiva para utilizar la base de Guantánamo para detener a migrantes. We have 30,000 beds in Guantánamo.
Quiere crear un centro masivo con capacidad para 30.000 personas para retener, según asegura, a los peores criminales extranjeros. Y lo ha hecho con su retórica habitual, diciendo que algunos son tan malvados que no les quieren ni en su propio país y que desde allí les será muy difícil escapar. De esto se van a encargar el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional. Y con este centro Trump prevé doblar la capacidad para deportar. Y es que esto es algo que ha sido también muy cuestionado por la cantidad de indocumentados que hay en el país, cerca de 11 millones, y los retos logísticos que supone deportarlos a todos. La base naval de Guantánamo, por cierto, se ha utilizado ya anteriormente para migrantes, aunque siempre de forma temporal, con grupos reducidos y utilizando a un centro pequeño al lado de la cárcel donde actualmente siguen una docena de prisioneros acusados de terrorismo a raíz del 11S. Por ejemplo, en 2010 albergó a haitianos afectados por el terremoto y Joe Biden también la utilizó para retener temporalmente a migrantes pendientes de ser reubicados en otro país. Sara, gracias. A vosotros. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Carlos Sánchez, Berna González Harbour y Víctor Lapuente, con Donald Trump poniendo la directa en contra de la inmigración. En el mismo discurso de investidura ya habló de esas deportaciones masivas, de esas redadas que ya se están llevando a cabo, deportaciones que también estamos viendo. Tenemos testimonios de ciudadanos en Colombia, en México, que han sido devueltos a sus países. Y decíamos, un discurso que arrastra a Europa de la mano de la ultraderecha, pero es verdad que la ultraderecha europea, antes de que Donald Trump llegase a la Casa Blanca, ya estaba con ese discurso contrario a la inmigración, y hemos escuchado a Santiago Abascal ahora hace un momento, y no es una declaración de hace 2 días, sino que es de hace más días. Y claro, son unas declaraciones y unas consignas, como nos decía Javier Ruiz, Víctor, que chocan de frente con los datos sobre la necesidad de esa inmigración y lo que aportan a la economía. Claro, que esto es muy importante, ¿no? Porque España crece demográfica y económicamente gracias a la inmigración, ¿no? Como dice el Banco de España, España se ha convertido en uno de los principales países receptores de inmigrantes de la Unión Europea. Entran 25 inmigrantes aproximadamente por cada 1.000 habitantes, más que en Alemania, 5 veces más que en Italia y en Francia. Es decir, es la economía de las 4 importantes de la Unión Europea donde más llegan inmigrantes, y además tienen 2 ventajas particulares para la economía los inmigrantes que llevan a España en comparación con los inmigrantes que llegan a otros sitios. En primer lugar, la tasa de actividad de los extranjeros que residen en España, esto no ocurre en todos los países, es una de las más elevadas de la Unión Europea, y a diferencia de lo que ocurre en estos otros países, es superior la tasa de actividad a la de los nacionales, ¿no? Esto sería la primera ventaja. Y la segunda es que en España ha aumentado más que en otros países de la Unión Europea la edad media y el nivel educativo de los inmigrantes. Y es verdad que los inmigrantes en gran parte se dedican a actividades que requieren relativamente poca formación, pero en mayor medida que en otros países están girando hacia trabajos de mayor cualificación. Es decir, están contribuyendo cada vez más a la economía española. Y la clave es lo que has dicho antes, Ángels, el contraste entre la realidad positiva de la inmigración y las percepciones, que es absolutamente brutal, porque la inmigración se vuelve cada vez más beneficiosa para España y cada vez más sofisticada, pero la visión que tenemos por parte de los políticos se torna cada vez más perjudicial y más simplificada, ¿no? Y las encuestas sobre preocupaciones ciudadanas ha ido saltando la inmigración de una posición absolutamente marginal a convertirse en algunas encuestas en el principal problema del país. Dicho esto, y intentando sacar una lectura positiva o menos pesimista que en otros países, España sigue siendo uno de los países europeos con una de las actitudes más tolerantes hacia la inmigración. En muchos países tenemos 6 o 7 de cada 10 ciudadanos que consideran que la inmigración es más un problema que un beneficio para la economía. En España no llega a la mayoría, solo 4 de cada 10 ciudadanos, con lo cual estamos un poco mejor. Sí, por sacar una lectura un poquitín positiva, ¿no? Carlos. Sí, hubo un tiempo no hace demasiados años en los que la política migratoria era una cuestión de Estado. Y todo el mundo, los partidos políticos centrales, e incluso los partidos más alejados del centro, y no lo digo en términos de centro político, sino digamos centrados políticamente, que son 2 cosas distintas, eran partidos que asumían que la inmigración era un asunto de Estado. De pronto, hace algunos años, no hace demasiado tiempo, alguien descubrió, básicamente el nacionalpopulismo, descubrió que la migración daba votos. Y a partir de ahí ha entrado en la agenda política de una manera desmesurada, da votos. ¿Qué significa esto? Pues que hay que estar permanentemente hablando de la inmigración como un problema,
no como un reto o como una solución a muchos de los problemas demográficos que tenemos, sino que son el origen de nuestros problemas como sociedad. Yo creo que esto es un desastre desde el punto de vista democrático, es decir, cuando consideramos que la migración es el problema central de una economía, creo que es un desastre. Por una razón fácil de entender, porque cuando se consideraba que la inmigración era una política de Estado, era por nuestro propio pasado. Sabemos lo que pasó en los años 40, los años 50, en muchos años en los años 30, donde el racismo, la xenofobia, donde se culpaba no solamente a los inmigrantes, sino también a una raza o a una etnia concreta de los problemas de una sociedad, acabó como acabó. Por lo tanto, yo creo que ese es el gran drama desde el punto de vista democrático, que consideremos que la inmigración es el centro de nuestros problemas que tenemos. Y no es así. La inmigración, evidentemente, es un nuevo reto. Es decir, la población, lo decía antes Víctor, España, de los casi 49 millones de habitantes, 9 millones de personas, es decir, que es un porcentaje muy elevado, han nacido fuera de nuestras fronteras. 9 millones. Hay 40 millones de españoles, 49 millones en total, incluyendo inmigrantes. Por lo tanto, cada año, el año pasado, entre octubre del 23 y octubre del 24, ha aumentado la población en 450.000 personas, de los cuales la inmensa mayoría son inmigrantes. Por lo tanto, es un reto. Pero yo creo que lo que tenemos en nuestro reto es cómo integrarlos. Y yo creo que la reflexión que tenemos que hacer es para hablar de migración, por supuesto hay que hablar, pero sobre todo para ver cómo conseguimos integrarlos en su sistema económico. Es decir, me parece muy oportunista lo que se decidió ayer en el Bundestag, en la Cámara Baja alemana, es que Alemania, cuando necesitaba, en la época de Merkel, crecía la economía de una manera fuerte, necesitaba inmigrantes, permitió la atracción de 1 millón de sirios. Ahora que la economía lleva 2 años estancada, 2 años de recesión, ahora ya no nos interesa a los inmigrantes. Me parece, la verdad, que es bastante feo en términos políticos. Me ha gustado mucho escuchar los datos de Javier Ruiz y los que estáis exponiendo vosotros, pero quiero ir a una zona distinta. Quiero ir a la zona de los sentimientos y de los valores. Que el orgullo de la deportación y de establecer campos de concentración en Guantánamo se haya convertido en popular, y esto le haya valido votos a Trump, como le puede valer votos aquí a Vox, me parece desgarrador para nuestra civilización y nuestra cultura, ¿no? Es decir, hemos vivido un paréntesis tras la Segunda Guerra Mundial en el que el sueño de un mundo de derechos y de respeto de valores parecía haberse establecido y se ha esfumado. Es que estamos viviendo en ese drama. Perdona un segundo, estamos viviendo en ese drama. O sea, este Trump que se cree tan divino, elegido por Dios, no sabe demostrar ninguna misericordia, como le pidió aquella obispa de Nueva York o de Washington, sí. Entonces, justamente esto me pilla leyendo un libro sobre la historia de la humanidad a través del azúcar, porque es la historia del colonialismo, de la esclavitud, de un holandés, Ulve Bosma, y entonces, si uno amplía un poquito el foco, ve cómo Europa, los países ricos, llevaron, no nosotros personalmente, pero nuestros países llevaron tantos millones de esclavos a América y al mundo nuevo cuando los necesitaron para construir los ingenios de azúcar y tantos cultivos y tanto, bueno, la historia que conocemos, tantos millones murieron en un holocausto que nunca hemos analizado suficientemente. Se cierra un ciclo ahora en el que ahora ya no queremos a gente de fuera distinta a nosotras y les deportamos, ¿no? Este es el orgullo que ahora mismo hace ganar elecciones. Y esto me parece desgarrador, perdonad que me quede en el nivel de los valores y los sentimientos. Es decir, hay que escuchar todos esos datos, por supuesto, y solo abundan. Los datos desmontan muchas de las mentiras. Pero estamos viviendo el fin de nuestra civilización basada en los derechos y los valores. Y esto es desgarrador. Víctor. Sí, yo quería acentuar lo que dice Berna, precisamente lo de los sentimientos, pero la cara oculta de los sentimientos, que es lo que está explotando Trump, ¿no? Sí. La propuesta de llevar a los inmigrantes a Guantánamo es fruto de este genio malicioso de Trump, es unir lo que él considera la peor amenaza del mundo hacia Estados Unidos este siglo, que son los inmigrantes, con la mayor amenaza de Estados Unidos al mundo en este siglo, que ha sido Guantánamo, ¿no? Es la política más terrorífica y mediática a la vez. Es además explotar el tema más divisivo que hay en Estados Unidos, porque podría
buscar una política de consenso, y es verdad que pues los demócratas y los republicanos no difieren tanto en algunos aspectos de inmigración. Los dos abrumadoramente favorecen una mayor seguridad en las fronteras, pero sí que hay un abismo en este justo punto, ¿no? En la deportación masiva de inmigrantes. Solo un 27% de los demócratas lo favorecen y un 88% de los republicanos. Y es ahí esos sentimientos de hostilidad y de lucha contra el rival político lo que está explotando Trump con esto. Las cuentas no le salen. Hay 30.000 camas en Guantánamo y quiere expulsar a 11 millones. A mí eso no sale. De todas formas, y ahora voy contigo, Carlos, pero forma parte de la agenda de la ultraderecha, pero también de la agenda de la derecha, que ese es otro problema. Cómo están contagiando, cómo está contaminando la ultraderecha a la derecha. Y hacía mención antes, Carlos, a lo que está pasando en Alemania. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenos días. Hola, buenos días, Porque ayer la CDU, que vamos a decir es el partido conservador clásico tradicional en Alemania, que comparte grupo con el PP en Europa, unió sus votos a la ultraderecha, Alternativa para Alemania, es decir, sumó con la extrema derecha, con un partido que tiene entre sus filas políticos que se reunieron en Suiza con neonazis para votar sobre inmigración. Votaros juntos para limitar el derecho de asilo porque, según el líder de la derecha, hay un problema, dice, de criminalidad extranjera en Alemania. Pues sí, ayer se produjo un hito histórico. Por primera vez el partido de ultraderecha Alternativa por Alemania ganó una votación en el Bundestag. Unieron sus votos a los de los conservadores, que presentaron una moción no vinculante para endurecer la política migratoria, con propuestas legalmente controvertidas, como controles fronterizos permanentes o rechazos en las fronteras. Desde la perspectiva de partidos como el Socialdemócrata, el Verde o la Izquierda, el hecho de que los conservadores hayan permitido este apoyo de los radicales significa que el llamado cordón sanitario se ha roto. Escuchamos al canciller Olaf Scholz. Sie nehmen die Unterstützung der AfD für ihre rechtswidrigen Vorschläge offen en Kauf. Es un grave error, un error imperdonable que usted acepte el apoyo de la ultraderecha para sus propuestas ilegales, el apoyo de quienes luchan contra nuestra democracia, le decía Scholz al líder de la derecha, Friedrich Merz. Merz, por su parte, defendía que estaba haciendo lo correcto por la pasividad del gobierno tras los ataques con cuchillo que ha sufrido Alemania, cuyos autores eran solicitantes de asilo con problemas mentales. Mañana viernes presentará en el Parlamento un proyecto de ley y, si es aprobado, sí será vinculante. Y esta tarde se debatirá una moción presentada por 124 diputados de diferentes partidos que pide iniciar los trámites para prohibir al partido de ultraderecha ante el Tribunal Constitucional. Y todo ello, Ángels, en plena campaña electoral. Ese es un dato importante, en plena campaña electoral. Carmen, gracias. A ti, Ángels. La contaminación, Carlos, decíamos, de la ultraderecha a la derecha en materia de inmigración. Sí, contaminación con unos efectos muy graves desde el punto de vista de la Unión Europea. Hay que recordar que el Tratado Fundacional de la Unión Europea, el principio de la política de asilo y refugio eran un factor esencial para la construcción europea. Y luego, posteriormente, después de los años 90, con la Unión Económica y Monetaria, el abrir las fronteras y Schengen es fundamental, digamos, porque se entiende que es un espacio único compartido de los problemas de la Unión Europea. Y que ayer se decidiera, o por lo menos poner restricciones, el que probablemente sea el próximo canciller diciendo que hay que poner restricciones a Schengen, me parece que este es un paso más en la ruptura de esa política de valores que decía ahora Berna en la Unión Europea. Ese es el problema fundamental, quiere decir que es que ya no solamente está en juego, por supuesto, lo más importante, el bien a proteger son los inmigrantes, está en pie son los valores esenciales de la Unión Europea. Pero la derecha, que debería convertirse en uno de los principales tapones para la ultraderecha, y debería combatir con otro tipo de discursos a la ultraderecha, lo que hace, y ya en el caso de Alemania de una manera explícita, cuando además la CDU ha dicho que no pactaría con la extrema derecha, pero en materia migratoria sí. Sí, por eso hablo del fin de un sueño, ¿no? Y el fin de una etapa, y no sabemos todavía cómo enfrentarnos a eso, aquellos que defendemos los valores y el Estado de Derecho. La demagogia va de la mano de la mentira, como sabemos. Por ejemplo, volviendo a Trump, todo esto que dice los criminales, los delincuentes, cuando tú ves las cifras, ves que la mayoría de ellos están condenados por algún delito o falta de tráfico, como que se les ha roto una bombilla del coche o que conducen sin carné, porque no se pueden sacar el carné porque son ilegales, etcétera, etcétera. Entonces,
estamos viendo cómo eso se contamina como una mancha de aceite imparable en Europa. Ya en Austria se está negociando un acuerdo con los ultraderechistas, en Alemania lo estamos viendo venir, en Francia mirad cómo está Le Pen, en España, a pesar de las inoperancias de Vox, porque mira que se han sacado escándalos de su financiación, de su dinero, etcétera, etcétera, y no son precisamente estrellas de la oratoria, y sin embargo, mira cómo crecen, bueno, en una espuma que va subiendo por un momento en el que eso, lo popular es criticar a los inmigrantes, es desdeñarles, es odiarlos, es el discurso del odio, cuando lo que deberían estar haciendo nuestros gobernantes es, por ejemplo, poner más medios en la educación, en las escuelas, para que sea mejor la integración, para que sea posible. Si tú hablas con profesores y profesoras, es el tema de conversación para los profesores, todos los inmigrantes que tienen, las dificultades que hay, lo que traen de mochila los hispanos, los marroquíes, y que no tienen medios. Sí. Necesitamos medios, y ahí debería estar la conversación, en lograr una mejor integración, una mejor adaptación y que funcione todo, porque sin duda les necesitamos, y es la historia de la humanidad también, la historia de las migraciones. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con cuestiones domésticas, entre ellas ese giro que ha dado el Partido Popular, que a través de un tuit, porque no hemos escuchado todavía declaración de ninguno de sus dirigentes, justificando el cambio de postura sobre el famoso decreto ómnibus que finalmente el gobierno pactó con Junts. En el abierto, Carlos Sánchez, Bernardo González Harbour y Víctor Lapuente. Vamos ya con ese decreto que desde esta mañana vuelve a poner en marcha las ayudas al transporte, esas bonificaciones al transporte público, y también contiene otras medidas como la revalorización de las pensiones. Vamos en realidad con el giro que dio ayer a golpe de tuit, sin que nadie le pusiera voz, ese giro que hizo efectivo el Partido Popular. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Claro, no sé si podemos contar los motivos de ese giro, porque no sé si de momento ha hablado alguien del Partido Popular sobre ese cambio en la dirección de su voto. Está previsto que vayan hablando a lo largo de la mañana. En la televisión hay varias entrevistas y también Feijóo tiene un acto a eso de la 1:15 de la tarde, pero de momento el único que ha hablado es el presidente del PP vasco, y se las están viendo y deseando en ese PP vasco para justificar lo del edificio parisiense. Escuchad cómo trata de explicarlo Javier de Andrés. Sánchez ha vuelto a meter el regalo del palacete al PNV en este segundo decreto. ¿Pero para qué? Si el PNV ya tiene registrado ese palacete a su nombre. Pues lo hace por lo siguiente, porque lo que pasa es que no quiere el apoyo del Partido Popular a los elementos positivos, y nosotros no vamos a picar los anzuelos del... No van a picar en los anzuelos de Sánchez. Dice, vamos, que el palacete realmente ya era del PNV y el presidente lo mete de nuevo para fastidiarnos y para empujarnos al no. Está toda la familia popular dando la vuelta a la tortilla como puede. Un mensaje corría ayer por los WhatsApps de la militancia madrileña. Queridos compañeros, tras el anuncio de nuestro partido de votar a favor del decreto, paramos campaña. No es necesario que mantengáis las mesas programadas. Disculpad. Se desvanecía así el último frente del PP para cargarle la no renovación de las pensiones a Sánchez. Toda la estrategia de la última semana al olvido, por obra y gracia de tuit. Génova, que al principio pensaba en seguir en el no o como mucho mudarse a la abstención, hizo algo inusual: adelantar el sentido de su voto, hacerlo a través de redes sociales en un enrevesado hilo, y hacerlo además en un día en el que tenía que haberse dedicado a regodearse con la declaración del fiscal general del Estado. En la decisión, que acarreó bastante debate, se barajaron muchas opiniones, entre ellas las de varios varones que hicieron llegar al puente de mando su inquietud y que hora después de lograr este viraje lo celebraban y nos lo justificaban así: íbamos a regalarle al PSOE el argumento de que estamos contra los mayores, y eso no podía ser. El no era muy incómodo. No podemos estar fuera de la subida de las pensiones. Con los pensionistas no se juega. La verdad es que la mayor parte de dirigentes consultados aplauden en esta ocasión la audacia, dicen, de Feijóo, y lo ven como la dirección. El no sirvió para retratar a un Sánchez débil rendido a Puigdemont, y el sí va a evitar que nos meta en el saco anti-revalorización. Pero también hay algunos diputados y cuadros medios que nos dicen estar flipando, que no toda la cúpula está convencida y que temen que Abascal ya esté
esté celebrando el efecto vitamina que le están regalando a Vox al apoyar el Ómnibus 2.0. Por cierto, David, que hablabas ahora de la opinión y de lo que dicen los varones, nos ha llamado la atención lo que ha dicho el presidente de Murcia, Fernando López Miras. Recordemos que al partir el decreto, que era una de las exigencias del Partido Popular y también de Junts, quedaron fuera algunas cosas que no se han aprobado, que quedan pendientes de aprobación. Quedaron fuera medidas más económicas, tributarias, no eran medidas sociales. Bueno, quedó fuera, por ejemplo, las entregas a cuenta a las comunidades autónomas que irán en otro decreto. Bueno, pues López Miras, el presidente murciano del Partido Popular, dice que eso también debería ir dentro de este decreto. Es que no hablamos de poco dinero, de poco parné. Son casi 10.000 millones, de los que 8.000 y pico estaban reservados para las regiones que controla el PP. López Miras fue el primero en pulsar el botón rojo, en dar la voz de alarma. Exijo y apremio al Gobierno a que apruebe de inmediato, lo antes posible, esa actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, según la previsión que ya estaba incluida en un decreto, de esos 655 millones de euros para la región de Murcia. El presidente de Murcia, que apuntaba al gobierno, es importante señalar que hizo estas declaraciones antes de que Génova anunciara el cambio de rumbo. En el primer ómnibus estaban incluidas esas transferencias que se caen del segundo por exigencia de Junts, que quiere que todas las cuestiones de dinero, de pasta, se negocien aparte. Lo cierto es que todas las regiones, las que comandan los populares y los socialistas, necesitan esa liquidez y ya han dejado patente su inquietud. Los varones populares entienden que esta reivindicación haya sido sacrificada en el altar de la estrategia del partido, una estrategia que, como hemos contado, ellos fomentaron, pero quieren que esto se solucione rapidito, aunque uno de los consultados nos decía que había que solucionar antes lo de las pensiones y que lo de las transferencias, pues bueno, pues ya llegará. Bueno, pues quedaremos pendientes de esas entrevistas televisivas porque hemos intentado que el PP diera explicaciones en este programa y, oh sorpresa, no lo hemos conseguido. Junquera, gracias. Abrazo, gracias. De hecho, pedimos que estuviera con nosotros Miguel Tellado, más que nada para que explicara, justificara este cambio, porque él fue uno de los más duros. Recordemos ese enfrentamiento que tuvo con el portavoz del PNV, con Aitor Esteba, a cuenta del Palacete, donde está ahora mismo el Instituto Cervantes en París. Recordemos lo que llegó a decir Miguel Tellado. Yo creo que el PNV se ha convertido en el partido aprovechategui, los aprovechateguis. Quieren aprovechar la debilidad de Sánchez y hacer caja. Parece que la mayor plataforma de alquileres va a pasar de llamarse Airbnb a llamarse AirPNV. Este era uno de los argumentos por el cual votaban que no a ese decreto ómnibus, esa cesión, esa devolución del Palacete al Partido Nacionalista Vasco. Otra era la moratoria de los desahucios a personas vulnerables, que sigue estando en ese decreto en el que va a votar que sí, al que va a votar que sí el Partido Popular, y a la espera de cómo justifica este cambio. Es verdad que el acuerdo entre PSOE y Junts señalaba o ponía el foco directamente en el Partido Popular, Berna. Sí, la verdad es que hay momentos en la política, o sea, hay un curso general, pero hay momentos que se sirven para hacer retratos, fotos fijas de cómo están las cosas, ¿no? Y desde luego lo que podemos encontrar es un PP descolocado absolutamente en el antes, en el mientras y en el después. Está desorientado, no tiene el foco centrado y no sabemos nunca qué opina. Y resultado de eso es lo que ha ocurrido, es decir, lo que era inaceptable hace una semana porque ese Palacete era aprovechategui, decían del PNV, porque bla, 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 nunca supimos más allá de lo del PNV que les molestaba. De repente ya se puede aceptar. ¿Qué ha pasado? Que se han dado cuenta de que están perdiendo apoyos entre los pensionistas, entre 12 millones de personas, de ciudadanos españoles, donde el PSOE, que votan, y donde el PSOE está sacando delantera y ha sacado delantera en los últimos años al Partido Popular. Han tenido siempre alergia a subir las pensiones, a mejorar las condiciones de vida de los pensionistas, y se han dado cuenta que esto es gordo. ¿Qué más ha pasado? Bueno, pues que no tienen una posición clara en nada. Y, por ejemplo, esta propia exigencia de López Miras de esos 600 millones es que es mucho dinero, esos 600 millones, pero esto se ha quedado fuera. Resultado de esta foto, eso, un PP descolocado en el antes, en el mientras y en el después. También podemos hablar de Junts y podemos hablar del PSOE, pero así está la foto del PP. Carlos. Bueno, yo creo que la política es pactar.
La democracia no se entiende en el Parlamento si no se pacta, y yo creo que hoy lo comentamos esta mañana, cuando un partido político como el Partido Socialista presenta, o el gobierno en este caso, aprueba un Real Decreto Ley, tiene 30 días para ser convalidado en el Parlamento, es un decreto ley, yo creo, abusivo, en términos, digamos, nunca me han gustado los decretos leyes ómnibus, creo que están fuera de lo que debe ser la democracia, es decir, hay que votar de manera singular y sustantivamente a cada una de las medidas. Pero bueno, ya que se aprobó, y luego hay un pacto con Junts y de manera normal, como parte de la política, pues decides que hay que rectificar algunas cosas. Y el Partido Popular también tiene derecho a cambiar. Es decir, yo creo que no debe extrañar, eso es la política también. Es decir, el Partido Popular, yo creo, erró en el tiro diciendo auténticas barbaridades como la del señor Miguel Tellado, pero yo creo que tiene derecho a cambiar, bueno, porque al final se mueve también por los votos. Yo creo que en España tenemos una aproximación demasiado miedosa a los pactos, a los acuerdos. Pero aquí no hay pacto, Carlos. Aquí no hay pacto. No, ¿El ese PP es el con problema. quién ha pactado? No, ese es el problema. ¿Qué ha conseguido a cambio? Por eso digo, precisamente, porque es el miedo que tiene el Partido Popular a pactar, claro. Y no pasa nada. ¿Por qué no vas a pactar con el Partido Socialista? Lo mismo que el Partido Socialista, ¿por qué no va a pactar con el Partido Popular? Claro que siempre que sean medidas razonables, que sean progresistas, que mejoren la vida de la gente. Eso es la política. Es decir, yo creo que estamos, y el Partido Popular está enredado en ese tipo de comportamientos majestáticos, diciendo barbaridades, pero creo que no ayuda en nada a la democracia. Pero es que aquí no hay pacto, ese es el asunto. Aquí hay un cambio de opinión. Junts se lleva unas medallitas muy cuestionables, si lo hablamos, entramos en ello. Pero el PP, ¿qué medallita se lleva? No se lleva ninguna, cero. Al contrario, solo muestra su incoherencia porque no ha conseguido nada a cambio. Podía haber conseguido la medalla, por ejemplo, de los avales a los propietarios en el caso de los inquilinos que no paguen. Introduces normas, enmiendas, pero hoy es no, mañana es sí. Ay. Mira, déjame, Víctor, que así luego no te interrumpo. Voy a la publicidad y a la vuelta seguimos hablando también, ya no solo de este cambio de postura, a ver qué explicación da el Partido Popular, porque es verdad que no es a cambio de nada, y también del propio pacto entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya. En el abierto, Carlos Sánchez, Bernat González Harbour y Víctor Lapuente. Voy contigo, Víctor, pero antes estábamos diciendo que nadie del Partido Popular había puesto a voz a este cambio de postura sobre su votación a este decreto ya modificado, decreto ómnibus. Y resulta que ayer estuvo el vicesecretario del Partido Popular, Elías Bendodo, en una televisión local en Andalucía, en 7TV Andalucía, y así justificaba ese cambio de postura de los populares. Evidentemente hay cosas que no nos gustan del decreto. Claro que no nos gustan, el palacete no nos gusta, que no se hable claramente de la lucha clara y nítida contra la ocupación ilegal, pero hemos priorizado y sabemos que hay cosas, que hay bienes superiores que son más importantes para el conjunto de los españoles, como es la subida de las pensiones al IPC, esas ayudas necesarias para Valencia y para La Palma por la Dana y el volcán, y evidentemente las ayudas al transporte público. Lo hemos priorizado y hemos puesto los intereses de los ciudadanos por delante. ¿Sánchez qué ha hecho? Pues bajarse los pantalones otra vez ante el independentismo, tal cual. Ha dicho que no iba... Claro, pero esto no debe sorprender a nadie. Dijo que no iba a haber indultos y los hubo. Dijo que no iba a haber amnistía y la hubo. Dijo que no iba a trocear el decreto y lo ha troceado. Bueno, pues esas es las explicaciones que da Elías Bendodo, que en cualquier caso, en su primera parte, esa responsabilidad que asume el Partido Popular en bien de los ciudadanos, también podría ser un argumento que podría poder utilizar el primer día que se votó el decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados. Víctor. Pues bueno, la decisión del Partido Popular fácil no ha sido, lo indica la forma de anunciarla. Comunicar tu voto en el Congreso con un tuit en lugar de dar la cara compareciendo en los medios es como dejar a tu pareja con un WhatsApp, como que no. Y yo, todo caso, me llena de alegría la decisión del Partido Popular, ¿no? Porque si una política, en esta ocasión, pues un ramillete de políticas o un ómnibus o un minibús, pues consigue el respaldo del 80% de los representantes de la ciudadanía en el Congreso, refleja la voluntad nacional de los españoles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que agradecer al Partido Popular este gesto. Normalmente los criticamos por su espíritu destructivo, pero ahora ha sido constructivo y es un alivio también, yo creo, para millones de españoles. Les elimina la incertidumbre a los pensionistas, los usuarios del transporte público y a la gente que pudiera sufrir cortes de los suministros básicos. ¿El Partido Popular se ha movido por un interés político? Sí, pero eso ya se descuenta, ocurre siempre, y además tenía dos alternativas para sacar rédito político. Podía votar en contra de un gobierno que no se baja del burro con algunas medidas, o votar a favor del decreto ley. Ha optado por lo menos ofensivo y yo creo que es apreciable. Es lógico que haya
críticas internas del Partido Popular, tanto de los duros como de los gestores, como López Miras, y evidentemente pues las transferencias del Estado a las comunidades autónomas van a caer a los niveles de 2023, cuando les habían propuesto que subirían casi un 10% este año en relación al año pasado. Pues obviamente es comprensible. El decreto tiene límites, no cabe todo, es un ómnibus, no un transbordador espacial, ¿no? Y yo como a Carlos no me gustan los ómnibus, prefiero las discusiones aisladas de cada ley, pero las medidas económicas tiene sentido que las metas todas juntas en un paquete, porque necesitas una coherencia entre los ingresos y gastos del Estado. Y ese paquete legislativo tiene un nombre raro que nadie menciona ahora, esperad a ver si me acuerdo. Sí, presupuestos generales del Estado. Yo creo que es ahí donde hay que poner el acento, ¿no? Y escuchábamos a Bendodo, ¿te ibas a decir algo, Carlos? No, decía que el caso de Bendodo, precisamente, lo que yo creo que falla es el argumento, es decir, porque si dice que es porque el Partido Popular es un partido de Estado, significa que hace una semana no era un partido de Estado. Es el argumento que tendría que haber utilizado hace una semana, decir, mira, nosotros estamos en contra de esto, pero asumimos la responsabilidad del partido de Estado que somos y votamos a favor de estas medidas. Pero en cualquier caso, hacía también hincapié Bendodo en eso de los pactos con los independentistas, que es verdad, y ahora podemos hablar de eso, esa dosis de protagonismo que reclama en todas y cada una de las negociaciones Carles Puigdemont, porque después la contrapartida que saca por parte del gobierno, al menos en este caso, bueno, es más bien pírrica, es prácticamente nada, pero claro, critica Bendodo es ponerse de rodillas. Bueno, recordar también que ayer hubo otra vicesecretaria del Partido Popular que tuiteó una vicesecretaria, yo creo que Esther Muñoz, vicesecretaria del Partido Popular, que tuiteó una imagen hecha a través de inteligencia artificial de Pedro Sánchez de rodillas frente a Carles Puigdemont besándole la mano. Bueno, dice esto Bendodo, lo dice en Andalucía, donde ayer Juanma Moreno, presidente de Andalucía, decía esto. Partidario de que tenemos que tener una relación fluida con todas las fuerzas políticas, a excepción de Bildu. Con el PNV tenemos que tener una relación fluida y con Junts tenemos que tener relación. Yo aspiro a que Puigdemont, de una vez por todas, su propio partido decida hacer un recambio y una renovación. ¿Hay posibilidades reales de entendimiento con este señor? Pues evidentemente no. Bueno, hasta el Partido Popular, o al menos Juanma Moreno Bonilla, presidente autonómico con mayoría absoluta en Andalucía, quiere normalizar esas relaciones con Junts per Catalunya, dejando aparte al personaje Puigdemont. Eso es un poco complicado. Claro, lo que pasa es que Junts quiere siempre su dosis de protagonismo en todas y cada una de las negociaciones. Exacto, y lo que nos podemos preguntar es ¿qué ha aportado Junts a los catalanes? Ya no digo a los españoles, que ya entiendo que no es su deseo ni voluntad, pero ¿qué ha aportado Junts a los catalanes por haber dicho que no hace una semana y haber dicho que sí ahora? ¿Qué ha aportado? Porque no hay nada, ¿vale? Hemos mencionado el aval que ha introducido, pero estoy segura de que eso lo podía haber introducido antes y es una pequeña enmienda que, bueno, pues estupendo, bienvenida. Pero ¿qué ha aportado? Que tengamos que contemplar el espectáculo de que la mesa del Congreso admite a trámite una proposición no de ley sobre algo que solo puede hacer el presidente del gobierno, que perdamos el tiempo en esas cosas, que quiera humillar a Pedro Sánchez pero que no lo va a lograr hacer porque Pedro Sánchez ha dicho que no lo va a hacer. En fin, es de una inutilidad pasmosa Junts, y entendemos por eso que ya no esté en el gobierno ni de Cataluña ni de las grandes ciudades de Cataluña. Entonces, bueno, ¿cuándo se va a dar cuenta Junts de que su utilidad está siendo nula? De que su camino, que es el de poner palos en la rueda, votar 3 veces con el PP, una con el PSOE, luego otra vez con el PP, ¿a dónde le conduce eso? Es decir, estamos hablando aquí de partidos desorientados y descolocados como el Partido Popular, desde mi punto de vista, pero es que Junts solo tiene su eje en torno al foco que se ponga sobre Puigdemont. Es que ese es su único antes objetivo. Carlos decía, y es verdad que en un parlamento fragmentado como este, que demuestra además la realidad de España, hay que naturalizar y normalizar las negociaciones con todos los que tienen representación parlamentaria. Incluido Bildu. Lo que pasa es que hay una desigualdad, porque es verdad que cuando uno negocia con otro se buscan cesiones, bueno, pues que en materia ideológica se acerque a lo que tú defiendes. Pero claro, es que lo único que busca Junts es que cada 3 semanas hablemos de Puigdemont y de Waterloo. Eso es lo que busca Junts, porque es verdad, y lo decía, y lo remarcaba ahora Berna, la contrapartida que ha sacado Junts en esta negociación es nada.
Sí, lo comentamos, yo creo, la última semana, que es una especie de juego de la gallina, ¿no? A ver quién es el último que salta del coche antes de precipitarse por el abismo. Es decir, en eso estamos, que decir, vamos a estar toda la legislatura prácticamente en esa circunstancia, porque Junts no está claro todavía, desde el punto de vista interno incluso, sobre qué camino político tiene que dirigirse. Hay una parte, digamos, de la vieja convergencia que quiere unos pactos, que quiere, digamos, volver a ser un lobby en Madrid para conseguir objetivos desde el punto de vista de política económica, de cualquier tipo de políticas para Cataluña, y luego hay una parte, digamos, más independentista que está peleando permanentemente con el RC. Hasta que Junts no se aclare sobre qué quiere ser de mayor, si un partido de pactos, de acuerdos con Madrid, o un partido que simplemente busca la independencia, pues creo que vamos a tener esta situación durante muchísimo tiempo. Víctor. Pues Junts es un partido minoritario y prácticamente reducido en Cataluña, sin prácticamente ningún tipo de administración importante que controla, y por tanto ahora su única manera de visualizarse es a través de estos chantajes o de estas presiones que hace el gobierno de Sánchez. Y yo creo que lo que comentaba Sánchez antes es muy importante. Hay que naturalizar las relaciones entre los partidos. Lo normal sería que la derecha en España, toda la derecha, central y periférica, deje huella legislativa en un Congreso donde la derecha es mayoría y deja muy poquita marca. Dicho esto, yo creo que si nos movemos a 2-3 años vista y analizamos estas medidas, estos paquetes, no solo sino un poco en conjunto las medidas de estos meses, diremos que son el resultado de la correlación de fuerzas existente. Tenemos un gobierno de izquierdas que propone unas medidas muy de izquierdas y un socio de derechas, o unos socios de derechas puntualmente, que van tumbando y van imponiendo otras de derechas. El resultado es que sí, efectivamente, de este decreto tenemos un escudo social, pero también hay un poco un escudo al capital, o como mínimo el embrión de un escudo al capital, a los propietarios de los pisos o a empresas que podrían haber sufrido subidas impositivas. Y por tanto yo creo que aquí la cuestión sería yo creo que más bien analizar las ventajas e inconvenientes de estas políticas. Esto es lo que yo echo de menos, ¿no? Porque ahora todos se acusan de rectificar. El PP al gobierno porque ha troceado el paquete legislativo que dijo que no trocearía, y el gobierno acusa al PP por rectificar y porque ahora sí que va a votar que sí a que lo que dijo que no votaría, ¿no? Y nos olvidamos pues la discusión sobre estas medidas, que yo creo que algunas son muy interesantes. Es decir, pues quizás sí que tiene sentido un aval a los propietarios de los pisos si se prohíben los desahucios, etcétera, ¿no? O la revalorización de las pensiones. Aquí podríamos abrir un melón. Yo estoy a favor de la revalorización de las pensiones, pero a lo mejor no para todos los pensionistas, no de la misma manera, tener en cuenta que deberíamos hacer medidas para compensar pues los ingresos de los jóvenes, que son los que están cargando sus escuálidos hombros de sus sueldos, las pensiones, etcétera, ¿no? Y me fastidia que en lugar de discutir estas propuestas, que creo que hay mucha chicha, estemos básicamente pensando quién ha ganado, ¿no? Sí. Si puedo añadir simplemente que además el PP se está pegando tiros contra su propio pie, porque ¿con quién iba a pactar si no es con el PNV, que no es Bildu, claro, que no es su territorio eso, natural? Es que iba a introducir este elemento porque me parece un elemento muy importante, porque si buscamos el eje izquierda-derecha, y es verdad que se naturalizan y hay que normalizar los pactos con todos, pero también yo creo que es evidente que no es muy normal que en un gobierno progresista el apoyo a ciertas iniciativas le llegue de la derecha. Tendría que estar en otro sitio, pero claro, es que el Partido Popular, si no encuentra su norte, tú decías desnortado, si no encuentra su norte, va a tener un problema, porque sus aliados naturales, que sería la derecha nacionalista, la tiene más alejada que nunca. Claro, y lo hemos visto con el episodio del Palacete y el intercambio de palabras entre Tellado y Aitor Esteban. Claro, está destrozando literalmente la relación con el PNV, que fue buena en muchas ocasiones, que puede ser buena, y llegan a acuerdos a veces en votaciones conjuntas en el Congreso. Y anoche o ayer por la tarde el PNV ridiculizó al PP, no sé si lo visteis, con ese tuit en el que hablaba del Palacete, ET, y ponía a ET por fin mi casa, o bueno, bromeaba con esto, pero quiero decir que ridiculizando el PNV al PP después de las diatribas y de los insultos que les ha lanzado Tellado. Y bueno, ¿qué va a ser esta relación? ¿A dónde vamos? Porque además yo creo que muchas veces se pierde en la política española, se pierde de vista una realidad constitucional. España es un Estado complejo y por lo tanto los partidos políticos están obligados a pactar, bueno, por ejemplo, la financiación autonómica. El señor López Miras, con muy buen criterio, y decía, que hay de lo mío. Claro. Es decir, yo tengo unas entregas a cuenta, necesito 600 y pico millones de euros y por lo tanto tengo que pactar. Es decir, claro, un partido que está en el Parlamento para no pactar no sirve para nada.
Es decir, porque los políticos está para eso, la política está para eso, para resolver el conflicto social. Y si simplemente renuncias porque no te vienen bien electoralmente, pues me parece que está perdiendo su función política y, por supuesto, su función social. Pero fíjate que ayer López Miras no estaba defendiendo pactar, sino que estaba reprochando al gobierno que esto del ingreso a las comunidades no estuviera en el nuevo decreto. Pero no está, está porque un nuevo decreto que rechazó su propio partido. Claro, y además lo que le pidió el Partido Popular es que troceara y dejara solo esas medidas del escudo social por un lado, que es lo que ha hecho finalmente el gobierno a petición de Junts, no del Partido Popular. Víctor, ¿qué ibas a decir? Muy brevemente, estoy de acuerdo con lo que decís Ángels, Berna y Carlos, pero yo no sé si hasta qué punto en el Partido Popular ya han renunciado a pactar con el PNV, con Junts, y piensan, mirando las encuestas, algunas que les dan 190 escaños junto con Vox, que con la ultraderecha le basta. Pues igual se vuelven a equivocar. Entre los conservadores y la Alternativa por Alemania, que tienen aproximadamente el 50% de la expectativa de voto, más o menos algo parecido ocurre en España, y confían en eso. Me parece que es la peor estrategia posible, ¿no? Claro, igual se vuelven a equivocar, porque eso fue lo que hicieron. Ay, perdona, Víctor, que te he cortado. Sí. No, efectivamente, no me has cortado. Es que efectivamente esto es lo que hicieron, no les salió bien, pero confían en que sí, ¿no? Lo que ocurre, Víctor, que se puedes tener mayoría absoluta, y hay encuestas que ya le dan 190 o 195 escaños a la coalición Vox, Partido Popular, pero al final hay muchas decisiones que tienen que ver con las administraciones autonómicas y administraciones locales, que es decir, aprobar una ley de vivienda tú puedes aprobarla en el Congreso de los Diputados con mayoría absoluta. De hecho, lo hemos visto con el Partido Socialista, que sacó adelante una ley de vivienda. Pues no se está cumpliendo. ¿Y por qué no se está cumpliendo? Porque el poder no solamente reside en la carrera de San Jerónimo, sino reside en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos, que son los que tienen que implementar, que tienen que desarrollar esas normativas. Por lo tanto, si no decimos a la opinión pública la verdad, pues estamos vendiendo algo que es absurdo. Es decir, no se pueden aprobar normas en España si no hay acuerdos entre diferentes administraciones, digamos en temas realmente importantes, como la financiación autonómica, como la de vivienda, con muchos asuntos que son relevantes. Voy a avanzar y voy con la declaración de ayer del fiscal general del Estado ante el Tribunal Supremo. Ya hablábamos ayer y hoy de lo insólito de esta declaración de un fiscal imputado, pero parece que al menos de momento va a seguir engordando la novedad que rodea casi todo en esta causa. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Porque Álvaro García Ortiz negó ayer tener nada que ver, dijo que no tenía nada que ver con la filtración de esos correos del abogado del novio de Díaz Ayuso, que es por lo que está imputado el fiscal general del Estado. También negó haber engañado a la Guardia Civil cuando registró su despacho y se llevó el móvil. Sobre ese registro dijo que él lo considera simplemente un allanamiento, no un registro, sino un allanamiento, y declaró de hecho que toda la instrucción a él le parece nula, le parece ilegal. Sí, Álvaro García Ortiz llegó a decirle incluso al magistrado del Supremo que parte de una certeza que le impide descubrir la verdad. Su defensa pidió a Ángel Hurtado que le dijera por qué le estaba investigando, y el juez respondió en sentido amplio. Y a la filtración del correo sumó también la filtración de la denuncia contra el novio de Ayuso y la nota de prensa con la que se desmintió el bulo de la Comunidad de Madrid. El fiscal general solo respondió a su abogado porque la Fiscalía no preguntó, y dijo que no filtró ni dio orden de filtrar la documentación que se investiga. Dejó caer además que Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, también tenía esos papeles, y dijo de ella que es desafecta hacia la Fiscalía General. García Ortiz denunció que la investigación en marcha vulnera sus derechos porque se basa en el allanamiento que hizo la UCO de su despacho, y sobre el cambio de móvil explicó que lo pidió en mayo y el terminal le llegó en septiembre. Además, subrayó, le dijo a la Guardia Civil durante el registro allanamiento que había cambiado recientemente de teléfono. De hecho, lo ha hecho 6 veces en 4 años. Hoy además, Pedro, declara otra de las imputadas en esta causa, que es la fiscal provincial de Madrid. ¿Qué se puede esperar de esta declaración? Pilar Rodríguez está imputada porque elevó a Fiscalía General la documentación que reclamaba para elaborar la nota de prensa que desmintió ese bulo de que el Ministerio Público fue quien ofreció un pacto al novio de Ayuso. Rodríguez tiene, con la declaración de García Ortiz, que recordó que la Fiscalía se rige por los principios de unidad y jerarquía, un balón de oxígeno. Yo di la orden y los fiscales actuaron por delegación, aseguró el fiscal general, y esta es la línea que previsiblemente seguirá Rodríguez. Hizo lo que hizo porque fue lo que le ordenaron. La orden era legal, dar cuenta a los superiores de las causas de trascendencia mediática, algo que no es inusual. Para que os hagáis una idea, en 2024 se dieron 305 daciones de cuenta como esta, con deportistas,
periodistas, artistas o, por ejemplo, en las causas abiertas por las muertes en las residencias de Madrid. Rodríguez también explicará, Ángels, el recorrido de la documentación que se está investigando desde que entró en Fiscalía y cómo cientos de personas tuvieron acceso a ese expediente. Pedro, gracias. A vosotros. Como ven, en esta causa de la filtración no para de ir a los juzgados, al Tribunal Supremo, a declarar cantidad de gente, entre fiscales, entre periodistas, testigos. Bueno, quien no ha ido a declarar todavía es el novio de Isabel Díaz Ayuso, el que confesó ese fraude a través de ese comunicado, de esa nota que después trascendió, que era mentira lo primero que se dijo, que era que la Fiscalía le había ofrecido un pacto, era él quien lo había ofrecido. El caso es que él todavía no ha ido a declarar. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. De hecho, han ido retrasando, han ido aplazando la declaración una y otra vez. La última convocatoria era para el 7 de febrero, pero él alegó que tenía un viaje y vuelve a estar suspendida esa declaración, pero la Fiscalía dice que ya, ¿no?, que le tomen declaración de una vez. Eso es, cuarto aplazamiento ya, y afirma el fiscal en su escrito que si el investigado Alberto González Amador ha decidido ausentarse de España entre el 4 y el 12 de febrero, cuando estaba citado el 7, y el juzgado lo da por bueno, dado que el plazo de instrucción está próximo a agotarse, que la jueza, sin más demora, señale su declaración para una fecha no posterior al 3 de febrero. De esta forma, el Ministerio Público, Ángels, rechaza la pretensión del novio de Ayuso, que quiere posponer su citación a después de que la Audiencia Provincial decida sobre su pieza separada. La jueza, previsiblemente en las próximas horas, mañana a más tardar, viernes, tendrá que decidir al respecto, dada la premura que le exige la Fiscalía para este adelanto de la declaración. Y luego, sobre el caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, la Audiencia de Madrid ha anulado los registros que el juez Peinado, que es el que lleva la causa, el juez que investiga a Begoña Gómez, ordenó en agosto en el domicilio y en una empresa del empresario Juan Carlos Barrabés. Sí, en un muy duro auto, dice la Audiencia Provincial de Madrid, literal, no todo es lícito en el descubrimiento de la verdad, sostienen los magistrados en su resolución, para quienes Peinado vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de Barrabés porque no motivó en su resolución una medida tan gravosa para los intereses del investigado, que además por aquellas fechas, Ángels, se encontraba hospitalizado y ni pudo asistir a los registros. La inviolabilidad del domicilio es algo más que un requisito formal, dicen los magistrados, quienes añaden que un juez es garante de los derechos fundamentales y debe valorar y acreditar tanto la urgencia y necesidad de la medida como la proporcionalidad de la misma. Una desproporción, falta de motivación y vulneración de derechos que precisamente también denuncia el fiscal general del Estado con el registro que ordenó el juez Hurtado a su despacho. Campos, gracias. A ti, buenos días. Vamos con la declaración del fiscal general del Estado de ayer, algo inédito, un fiscal general imputado declarando ante el Supremo y declarando además, Víctor, que la instrucción la considera, le parece nula, que le parece ilegal. Ya, yo no sé qué recorrido jurídico tiene el caso, si como dice el fiscal general, el juez instructor parte de una certeza que le impide buscar la verdad, o si ha habido un delito de revelación de secretos que ha perjudicado a un contribuyente privado, pero sé que si es una cosa o la otra lo sabremos, costará tiempo, pero si ha habido mala praxis en los hechos investigados o en el proceso de instrucción, se sabrá, porque no será por que nos falten instancias judiciales en este país, y si se agotan siempre se queda la jurisdicción europea. Hay un interesante artículo de Perfecto Andrés, ex magistrado o magistrado de mérito del Tribunal Supremo en el país, donde habla de que no aparece materia incriminable en este caso, y para una mente no jurista como la mía, pues sí que parece bastante convincente. Ahora bien, a mí me resulta difícil de creer los argumentos de unos, los que piden la cabeza de García Ortiz desde el día 1, porque ensucia la imagen de la Fiscalía, y la de otros, los que creen que esto es un caso de lawfare, básicamente de uso de la justicia al servicio de los intereses políticos conservadores. Porque yo creo que si cambiáramos la etiqueta política de los protagonistas, si García Ortiz fuera un nombramiento de un presidente del gobierno llamado Feijóo, entonces todos dirían exactamente lo contrario. Los que piden la cabeza de García Ortiz con más fragor serían los que defenderían con más intensidad al fiscal general, y viceversa. Y eso me entristece, porque la división social en nuestro país es en función del partido político. La discusión no es entre quienes creen, y creo que es una discusión interesante sustantivamente, creen que el fiscal general puede saltarse o retorcer la ley, en concreto el artículo 417 del Código Penal, que dice que no se pueden revelar secretos oficiales, para contrarrestar un bulo que circula por la sociedad. Y por otro lado, quienes piensan que el fin no justifica los medios y anteponen
ese artículo 417 a que se sepa la verdad, ¿no? A las fake news. No, esto no va de esto, desgraciadamente. Me gustaría que es una discusión interesante, esto de quién son los míos y quién no son los míos, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí me entristece en todo el caso. En esto de quién son los míos o no son los míos, que se puede aplicar prácticamente a todos los casos, porque ¿qué se estaría diciendo si fuera la mujer del presidente del gobierno la que hubiera confesado 2 delitos fiscales, de fraude fiscal? ¿Y qué se estaría diciendo si el jefe de gabinete del presidente del gobierno hubiera dicho una mentira que se hubiera publicado en medios de comunicación? Es decir, esto sirve prácticamente para todo, Berna. Sí, efectivamente. Y solo una pequeña precisión. Yo creo que el artículo de Perfecto Andrés, que lo recomiendo a todo el mundo que lo lea, realmente, de nuevo, para gentes que no somos juristas, se hace difícil de entender que el juez instructor considere que la difusión del correo electrónico del abogado de González Amador Fiscal produzca, al menos indiciariamente, una carga de lesividad que afecte a que sea un perjuicio contra el derecho de la defensa y que incluso repercuta en el derecho de la presunción de la inocencia. Pero de nuevo, yo también creo que todo depende un poco de las gafas políticas con las que uno se está mirando, ¿no? Pues Víctor, yo creo que en el plano teórico es justo lo que dices y no puedo estar más de acuerdo, pero en el plano de la realidad lo que encontramos es que este tipo de actuaciones, no las voy a considerar, pero las voy a mencionar, son muy propias de cuando gobierna o de movimientos que favorecen a la derecha. Y me estoy refiriendo a la policía patriótica que persiguió a los enemigos del Partido Popular, o sea, desde Podemos a independentistas. Me estoy refiriendo a tantas causas judiciales que sufrió Podemos. Me estoy refiriendo a toda una maniobra por parte de la justicia para paralizar la amnistía, desde considerar el terrorismo de Puigdemont por un infarto de un señor que murió en una manifestación o por considerar que se han enriquecido por no poner de su bolsillo en el referéndum. En fin, hay toda una, no tenemos tiempo, pero ya sabéis que hay toda una serie de actuaciones judiciales que sospechosamente están todas dirigidas contra los enemigos de la derecha y contra los principios de la derecha. En este caso, y yo tampoco ni soy jurista, este artículo que citas efectivamente es estupendo, pero sí veo, o sea, creo que es nuestra obligación señalar anomalías o señalar cosas raras. Y vemos que están acusando a un señor de revelación de secretos cuando no había secreto en el momento de la supuesta revelación, porque ya han desfilado por allí varios periodistas, incluido Miguel Ángel Campos, que acaba de hablar, que han demostrado que conocían esos secretos, esos correos, desde antes de que lo pudiera haber divulgado el fiscal general. La prensa, El País también, ha documentado perfectamente cómo todos estos periodistas conocían el secreto, y no ha hecho falta, por supuesto, revelar las fuentes, pero conocían el secreto. Luego, si estamos hablando de revelación de secretos y no hay secreto, ahí ya tenemos un problema. Y después, y ya me callo, es un juez que efectivamente parece tener el resultado muy claro mucho antes de elaborar las diligencias y de ir aceptando unas diligencias o rechazando otras, las que no convienen a su posible certeza previa. Sí, ese es el punto que yo me quiero quedar, que lo comentaba antes Miguel Ángel Campos en su intervención. Los españoles, artículo 24 de la Constitución, tienen derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, que sean los jueces los que les ampare, digamos, por procedimientos abiertos más en el procedimiento penal. Y cuando alguien que está siendo acusado en este caso el fiscal general del Estado, de un determinado delito, la denegación de pruebas es un asunto muy grave. Es decir, y ya sin entrar en materia jurídica, además lo comenta también en el artículo de Perfecto Andrés Ibáñez, lo comenta, es decir, el hecho de que se estén negando pruebas que son, me parece, de naturaleza evidente, como es que haya volcado de Miguel Ángel Rodríguez, para ver qué tipo de conversaciones ha tenido durante su intervención, porque es un testigo clave. El teléfono del fiscal sí, el teléfono de Miguel Ángel Rodríguez efectivamente. No. Y luego, sobre todo sorprende más cuando estamos hablando de un juez que ha hecho unas diligencias, unas prácticas muy probablemente desproporcionadas. Es decir, entró allí a saco en la Fiscalía General del Estado, entró en los archivos personales del fiscal general del Estado, que se puede discutir que está bien o está mal, pero esa pulcritud le lleva a ser pulcro en todas sus actuaciones, no solamente la que les interesa para esa certeza previa que parece tener. Dejadme que cierre ya este tramo de análisis. Hemos empezado el abierto hablando de Donald Trump,
Trump y su promesa de deportación masiva, esas redadas que ya se están llevando a cabo y ese anuncio de que Guantánamo se va a convertir en una cárcel para migrantes, para personas migrantes que no tengan papeles. Pero quiero comentar todavía una cosa más, o quiero explicar una cosa más todavía de Estados Unidos, y es un asunto más que demuestra hasta qué extremos está dispuesto a llevar Donald Trump a su administración. I'm humbled to be sitting here today as President Trump's nominee. Bueno, ayer compareció ante el Senado, es este que escuchan, el polémico antivacunas Robert Kennedy, que aspira a ser el secretario de Salud estadounidense, y resulta que no tuvo ningún reparo en esta comparecencia en negar ante los senadores lo que tantas veces había dicho en público, y es que las vacunas no son seguras. Esto es lo que decía Bayo. Sí, una afirmación que el candidato, que recordemos es hijo de Robert Kennedy y sobrino de John Fitzgerald Kennedy, ha repetido incesantemente en los últimos meses. There's no vaccine that is safe and effective. Asegurando que no hay ninguna vacuna que sea segura y eficaz y exigiendo que se estudien a fondo los programas de vacunación infantil. Una postura antivacunas que Kennedy Jr. negaba ayer vehementemente ante los senadores que examinan su idoneidad para el cargo, el más relevante en materia de salud pública en los Estados Unidos. News reports have claimed that I'm anti-vaccine or anti-industry. I am neither. La prensa dice que soy un antivacunas y no lo soy, decía Kennedy Jr. en su alegato inicial, mientras varios miembros del público lo interrumpían, a veces gritándole mentiroso. Los propios miembros del comité no escondían sus críticas a los bulos y mentiras que Kennedy ha propagado, apoyando incluso que se rescindiera la autorización de las vacunas de la COVID. ¿Va a negar usted que firmó esa petición?, le espetaba uno de los senadores demócratas que le acribillaron a preguntas, y Kennedy se negaba a calificar, por ejemplo, la salud como un derecho humano, acabando, como escuchamos, enzarzado en una agria disputa con la senadora Elizabeth Warren, que le reprochaba haber hecho negocio apostando contra las vacunas. Los niños pueden morir, pero Robert Kennedy puede hacer millones acabando con las vacunas, sentenciaba Warren, a lo que el aspirante respondía que su apoyo a las vacunas era firme. También lo era, dice, al calendario infantil de vacunación, y que lo único que quiere Ángels es buena ciencia. Lo que nadie se explica todavía es cuál es esa buena ciencia. Eso quiere decir que para él debe haber mala ciencia. Si se reclama buena ciencia. Bueno, no dejemos, no son anécdotas, no dejemos de mirar a la administración de Estados Unidos, porque este señor puede llegar a convertirse en el responsable de salud. Recordemos que una de las medidas que tomó, uno de los primeros decretos que firmó Donald Trump, fue su salida de la Organización Mundial de la Salud. Bayo, gracias. A ti. Pescador para surcar el mar, lejos de tierra firme y poder olvidar. Ahora sí que vamos terminando ya el abierto, que están aquí Sergio Castro y Ana Usle. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Para contarnos lo que vamos a hacer a partir de ahora, que nos queda todavía 2 horas y pico de programa. Pues a ver, porque ya para empezar tenemos muchos papeles para el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Claro, es que madre mía, no se puede tener tanta cartera. Yo creo que tendrían que tener una sección diaria. Sí, eso es cierto, porque mira, por ejemplo, hoy ya te tienen que hablar de la destitución de María Blasco al frente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, también del lanzamiento de un satélite español muy avanzado, el SpainSat NGI desde Cabo Cañaveral, o de DeepSeek, que aunque llevamos días hablando de esta nueva inteligencia artificial china, pues oye, los ministros aportarán algo, seguro. Vale. Ha preparado Luis Alegre todos los actos para confirmar que vuelve. O sea, el confeti, hay se abre el Salón Noble del Hoy por Hoy para recibir a Hugo Silva, actor, como nuevo amigo alegre de esta casa. ¿A ti te gusta Sastre? Me encanta Hugo Silva. Hugo Silva, muy bueno. ¿Y a ti? Sí. Vale, o sea, sí. Bueno, luego no va a ser. No le conozco, tengo que decir. No, por eso va a ser tu amigo. Claro. Luego Lola Pons. Bueno, a lo mejor algún día, Luis Alegre, te hay un amigo que yo no quiero. Que no me cae bien. Pero eso a lo mejor sería más guay, porque también... Claro, ¿te imaginas que yo acabe la sección y diga, pues no te quiero como amigo? Eso no ha pasado un escándalo. No ha pasado. Esto sería un escándalo, hombre. No ha pasado. Mira que pobre Hugo Silva si le toca a él. Bueno, luego Lola Pons, la lengua, el látigo de enero, pues las palabras que más hemos escuchado durante este mes o algunas de las que más se nos han resistido. Repaso al mes de enero con la lengua.
Y luego llegará el profesor Ocaña, que hoy trae 2 estrenos, uno muy interesante por la actualidad, porque además volveremos a ver cómo un equipo de periodistas deportivos de la ABC contó en directo la masacre de los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. La película se llama Septiembre 5. Y también trae A Different Man, una película que te tendrá que explicar porque, bueno, tiene un toque surreal, es una comedia negra muy... Pero a él seguro que le ha gustado. Sí. Las 2 que trae le han gustado. Vale, a ver si os gusta después con Ainhoa Aguirregoitia en Al Diente, la técnica de envejecer el pescado con moho. ¿Perdona? A mí así, ya, el otro día lo hablasteis en la reunión y a mí el titular no me apetecía. Pero se supone bueno, que pero esto puede pasar como Amigos Alegres, pero que te acaban convenciendo. Voy a aprovechar, me queda un minuto, que está Víctor, ¿verdad? Que en Suecia hay un tipo de comida que son unos arenques que van en una lata, que cuando se abre la lata te tienes que ir? Sí, putrefactos, sí. ¿Verdad? Es verdad. Sí, pero a mí me gustan mucho los arenques en cualquier forma, así que... ¿Incluso los putrefactos? Incluso eso, sí. Te has con lo bien que hemos empezado el abierto y acabarlo así... Quédate con la frase. A mí me gustan los arenques en cualquier forma. Víctor, se nota que no vives en España. Hay quesos que son muy parecidos. No, es verdad, también hay quesos que están muy para atrás. Bueno, pues todo esto hasta las 12. 12 y 20. Carlos Sánchez, Bernardo González Harbour, Víctor Lapuente. Hasta la semana que viene. Adiós, buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.